Muy buenas tardes, mi nombre es Yoleida Arpuchana Uriana y en representación de mi grupo de trabajo les damos la bienvenida a este video creativo. En este espacio vamos a presentar los aprendizajes adquiridos durante el primer corte académico en la asignatura Didáctica de los procesos de lectura y escritura, donde abordaremos algunos conceptos fundamentales como la didáctica, las técnicas y los recursos didácticos, así como su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, compartiremos algunas reflexiones desde nuestra formación como futuros docentes. Cabe recalcar que también es muy importante comprender el origen de la palabra didáctica. La palabra didáctica proviene del griego didaskei, que significa enseñar, y del término tecne, que hace referencia al arte. Por lo tanto, la didáctica se entiende como el arte de enseñar. El pedagogo Juan Amos considerado uno de los padres de la didáctica. Enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino hacerlo de manera organizada, clara y comprensiva para los estudiantes. Partiendo de esta idea, es importante comprender el papel fundamental que cumple la didáctica en el proceso educativo. ¿Qué es la didáctica? Bueno, la didáctica es una rama fundamental de la pedagogía que se encarga de estudiar, analizar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizajes. Su propósito principal es organizar métodos, técnicas y estrategias que permitan que el conocimiento llegue de manera clara, estructurada y efectiva a los estudiantes. Es decir, no se trata únicamente de enseñar contenidos, sino de lograr que esos contenidos sean comprendidos, interpretados y aplicados en la realidad de los estudiantes. Además, la didáctica se considera una disciplina de carácter científico, pedagógico, porque estudia de manera sistemática cómo aprenden los estudiantes, teniendo en cuenta su característica, su ritmo de aprendizaje, su contexto sociocultural y las diferentes etapas del desarrollo. Esto implica que el docente debe adaptar su forma de enseñar, reconociendo que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Desde mi perspectiva como docente en formación, la didáctica es esencial porque nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas y entender que enseñar no es solo un acto mecánico, por decirlo así, sino un proceso internacional, dinámico y contextualizado. Hola chicos, ¿cómo están? Espero hoy se encuentren muy bien. Bueno, este pequeño espacio es para nosotros aprender de quizás cosas que ustedes no sabían o que simplemente no tenían los conceptos claros. Bueno, hoy nosotros estamos para ayudarlos a despejar sus dudas, a que conozcan más sobre lo que es la pedagogía, la didáctica, los métodos y todas las ramas que hacen parte de la pedagogía. Entonces, yo soy Nicole Aguilar, estudiante de la Universidad de La Guajira en el 5º semestre, y hoy estaremos hablando un poquito sobre nuestros aprendizajes que hemos ido construyendo a lo largo de estos semestres. Entonces, con base a nuestros conocimientos, hoy nosotros vamos a hablar de ustedes para que también aprendan cositas nuevas. Entonces, como les venía diciendo, ya mis compañeros les ha hablado un poco. Entonces, más que todo, yo me voy a enfocar de qué se ocupa la didáctica. Bueno, chicos, la didáctica es una pedagogía que busca orientar, mejorar los procesos educativos académicos. Esto puede ser en cualquier contexto, en una sede, en una institución, en una universidad, después que sea un espacio institucional, ¿ok? En otras palabras, la didáctica son las diversas, digo diversas porque son muchos, no solamente hay una,
son las diversas formas de enseñar a los niños, a los estudiantes, a los jóvenes, a los adultos, ya que no solamente los niños estudian, sino están los adolescentes, están los que ya son papás, los adultos, etc. Entonces, no solamente cuando hablamos de educación tenemos que decir niños, no, porque en realidad varían las edades, ¿okay? Y como les venía diciendo, son las diversas formas de tú enseñar una clase en particular o cualquier situación en donde requiera una enseñanza. Y sabemos que cada niño, cada persona aprende de manera diferente. Hay personas o niños que aprenden visualmente, que aprenden auditivamente, entre otras. También están los aprendizajes basados en el proyecto, que es el ABP, que es una forma de enseñar de manera colaborativa, desde un proyecto que se busca dar solución o respuestas a alguna necesidad. También está el aprendizaje basado en problemas, que es cuando se le busca cuando se le quiere dar una solución a un problema en específico, ¿okay? Y también está el aprendizaje autónomo, como lo dice la palabra, el aprendizaje autónomo. La educación ahí depende más que todo del niño, no del docente. Entonces, si el niño no pone de su parte, no avanza, porque ya eso está en él y no en el docente. Buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a llevar este video a cabo sobre cuál es el mejor método de enseñanza. La mejor forma de enseñanza no solo es transmitir información, sino crear una condición para que el estudiante construya su propio aprendizaje, y de ahí que el estudiante se arraigue de una manera crítica. Es decir, el docente actual lo guía y lo motiva para que oriente una condición conocida como la realidad del estudiante. En el contexto, por ejemplo, de La Guajira, la enseñanza que amplía el aprendizaje, la cotidianidad, el significado que le lleva al estudiante. En pocas palabras, la mejor forma de enseñar es aquella que conecta con la vivencia, con las raíces del estudiante, con el aprendizaje y de una forma activa, ¿verdad? De esta misma forma también llevamos a cabo que es un método, ¿verdad? Un método es un conjunto de organización, de estrategias, el cual se le lleva al estudiante paso a paso para que uno como docente enseñe algo no solo de una forma base y teórica, sino de un propósito claro que se le lleva al joven. El método se organiza en que el docente enseñe al estudiante usando la estrategia y las técnicas para que el estudiante pueda aprender. Nos conllevamos a qué consiste el método fonológico. El método fonológico es una manera en que consiste enseñar las relaciones del sonido de los fonemas, de las letras, ¿verdad? Por ejemplo, papá, por ejemplo, pa, a, pa, a, ¿verdad? El primero son los sonidos y luego se aprende la estructura y después luego la escritura. Se identifican los sonidos, el separar las palabras por sonido, unir los sonidos para formar palabras, obviamente. Por ejemplo, mesa, ¿qué nos llevamos con este fonema? Hacemos el ejemplo de los fonemas. Este método fonológico no quiere decir que enseña al estudiante a leer a partir de los sonidos, a partir, por ejemplo, del ejemplo cuando el estudiante aprende un sonido de la letra luego identifica la palabra como mano o mesa, más o menos el niño va aprendiendo conforme a eso.
¿Cómo sería una clase, un enfoque educativo y diferente al no educativo? Una clase de ese un enfoque no educativo no es tradicional ni copiar ni repetir para que el niño sepa constantemente, no. Se usa el lenguaje materno, la inclusión, los relatos de la historia que lleva el niño en ese sentido. Por ejemplo, un tipo de clase puede ser el docente cuando guía, cuando es participativo en clase el niño. El enfoque de lo educativo no solamente se basa en lo cultural del estudiante, porque por ejemplo se usa también el ámbito para trabajar sobre la historia, las comunidades, usar la lengua materna, hacer uso del estudiante que participa activamente, no solo que copie en el tablero, es algo repetitivo, sino que sea más allá de eso. Llevando esto a cabo, se puede decir que el enseñar no es solamente explicar, ¿verdad?, sino también una ayuda para, más importante, el aprendizaje y sobre lo que tenga el sentido del estudiante con la realidad. Que son las técnicas. Dentro de este proceso didáctico encontramos las técnicas, que son los procedimientos o actividades específicas que el docente utiliza para el desarrollo de la clase. Las técnicas son las formas concretas en las que se amplifican las estrategias de enseñanza, permitiendo que el aprendizaje sea más dinámico, participativo y significativo. Su importancia radica en que facilita la erradicación entre el docente y el estudiante, promoviendo espacios donde se construye ese conocimiento de manera colectiva. Por ejemplo, la lluvia de ideas. La lluvia de ideas permite recoger conocimientos previos y opiniones de los estudiantes, mientras que el debate fomenta la argumentación y el pensamiento crítico y el respeto por las diferentes posturas. En este sentido, considero que el uso adecuado de las técnicas transforman el aula en un espacio activo donde el estudiante deja de ser un sujeto pasivo y se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. Continuando, antes de comenzar voy a estar haciendo como unas preguntas a quien yo misma le voy a dar respuesta para que esto sea más fácil de entender. Entonces, hoy nos toca de qué se trata el carácter dinámico de la enseñanza. El carácter dinámico de la enseñanza, chicos, es un enfoque que busca que el estudiante sea más activo, sea más adaptable al contexto, que la educación o que los métodos sean más allá del método tradicional, o sea, que sea cambiante, que evolucione, que busque otras metodologías, que busque otras metodologías y que no sea nada más que el tradicional. De eso se trata. Ok, ahora hablemos de cuándo se da el carácter dinámico de la enseñanza. Bueno, el carácter dinámico de la enseñanza se da cuando un docente, de la zona cual sea, adapte sus clases, sus metodologías, sus actividades a las necesidades del estudiante. Por ejemplo, si tiene una necesidad de que no entiende con otros métodos, de que si se le dificulta más aprender de manera visual o si se le dificulta de manera auditiva, entonces el docente ahí lo que tiene que hacer es adaptarse de cómo el niño aprende más rápido. Por ejemplo, si la metodología de leer, entonces el niño se le dificulta con auditiva, entonces lo que tiene que buscar son apoyos o recursos audiovisuales para ver si el niño aprende así. Entonces son eso, que tú te adaptes al niño para que el niño se le facilite el aprendizaje. Ahí se da el carácter dinámico. Cuando un docente no adapta sus clases a la necesidad del niño y que solamente dé sus clases sin importar si los niños entienden, si se les dificulta con esa metodología, si tienen que implementar otra,
ahí no se está dando el carácter. Ok muchachos, por aquí seguimos sobre la relación entre estrategia, técnica y las actividades pedagógicas. Bueno, la estrategia se define básicamente al rumbo general del proceso formativo académico y la técnica son los procedimientos que se hacen para hacer la estrategia. Y las actividades pedagógicas, como dice la palabra, son las actividades, las acciones, los talleres, los compromisos, las tareas que el docente le deja a los estudiantes para cumplir con sus actividades académicas. Entonces, esas son las actividades pedagógicas, las diferentes talleres que se hacen tanto dentro como fuera del aula. Así como ellos tienen una relación, su principal diferencia está en que la estrategia se refiere al plan general, todo. Y la estrategia son los procedimientos. En otros contextos, técnicas vendrían siendo como los objetivos específicos, para que entiendan mejor, porque son los pasos para tú llegar al objetivo. Y las actividades, como les decía, son los talleres que el docente le da a los niños que ellos cumplen para poder llegar al objetivo. Esto puede ser dentro y fuera del aula. Ok muchachos, por aquí seguimos sobre la relación entre estrategia, técnica y las actividades pedagógicas. Bueno, la estrategia se define básicamente al rumbo general del proceso formativo académico y la técnica son los procedimientos que se hacen para hacer la estrategia. Y las actividades pedagógicas, como dice la palabra, son las actividades, las acciones, los talleres, los compromisos, las tareas que el docente le deja a los estudiantes para cumplir con sus actividades académicas. Entonces, esas son las actividades pedagógicas, las diferentes talleres que se hacen tanto como dentro como fuera del aula. Así como ellos tienen una relación, su principal diferencia está en que la estrategia se refiere al plan general, todo. Y la estrategia son los procedimientos. En otros contextos, técnicas vendrían siendo como los objetivos específicos, para que entiendan mejor, porque son los pasos para tú llegar al objetivo. Y las actividades, como les decía, son los talleres que los niños que ellos cumplen para poder llegar al objetivo. Esto puede ser dentro y fuera del aula. Vamos a hablar un poquito sobre la universidad en educación. Y con la educación, el equilibrio entre el occidente con lo propio de una cultura. En este caso, sobre la cultura boyú. La educación se da en una educación cuando se imparten los dos conocimientos en el mismo aula y no nada más se le dé prioridad a uno solo. Por ejemplo, se le dé prioridad e importancia a la idea occidental y se deje por otro lado los saberes propios, no. Viceversa, tampoco que prioricen el guayunaiki y dejen de lado el otro. No, es cuando los dos están equilibrados, que agarren conocimiento de este, agarren del otro y así sucesivamente, y no impongan uno, sino que los dos estén en el mismo lado. Este método educativo reconoce, respeta, valora lo que son los saberes propios de cada cultura. Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, nuestra costumbre, y nos ayuda también a escoger los métodos en contextos rurales, que sería ya que fortalece lo que es la lengua y tiene en cuenta el
propios de la cultura y de las necesidades de cada chicos. Para finalizar, espero y este video les haya o les pueda servir de mucha ayuda, ya sea para despejar sus dudas o cosas que no sabían o aprender, ya que muchas personas no siempre manejan estos términos. Entonces, muchas gracias por ver nuestros videos y espero hayan aprendido, adquirido nuevos conocimientos, y los que son docentes, futuros docentes, aprendan que la didáctica es muy importante en la educación, que utilicemos los métodos, que si estamos en un contexto rural, que utilicemos la iluminación para ayudar, para que los niños no se olviden de su cultura, no se pierdan. Entonces, sino que de la misma educación vayamos fortaleciendo ese hilo, y también decirles que no solamente existe un solo método para enseñar, que no nos aferremos a los métodos donde nos enseñaron. Por ejemplo, si se graduaron en los 1900 y algo, en los 2001, 2010, en esos tiempos se veía más que todo el método tradicional. Entonces, que no se empeñen con que es solo ese método, que los niños nada más sean transcribir, niños castiguen los que están en el tablero. No, que utilicen otras metodologías más innovadoras, más creativas, donde el niño sea el protagonista, donde se sienta incluido, donde esté más activo, que no solamente los profesores trabajen por trabajar, ¿no? Sino que enseñen, se adapten a los niños y no que los niños se adapten a ellos. Cuando los niños no entienden o el método que estamos utilizando no les favorece, que busquemos otras estrategias y no nos quedemos ahí con lo tradicional. De eso habla la pedagogía, que innovemos,